Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y a todas en función del país en el que nos están escuchando. Bienvenidos a EALDE Business School. El día de hoy presentaremos la entrevista al profesor de EALDE Business School, experto en gestión de riesgos, Luis Cachay. Si les parece, hagamos unas pruebas de audio, de video, díganos de dónde nos están escuchando, si son estudiantes de algún máster o algún posgrado, algún curso de la escuela de negocios, háganoslo saber, cuéntenos si nos están escuchando bien, si nos están viendo. Voy a aprovechar para leer algunos saludos de ustedes. Ramón Rodríguez, buen día, desde Lima, Perú, alumno del máster en gestión de riesgos, todo bien con el audio y con el video. Bueno, parece que está bien el audio y el video. Vamos a continuar. Aprovecho para contarles que por medio del enlace que dejaré a continuación en el chat podrán inscribirse al streaming que se llevará a cabo el día martes 11 de octubre sobre tendencias en gestión de riesgos de ALDE for Excellence Summit 2022. En este evento se presentarán los 3 artículos ganadores de la primera edición de los premios EALDE for Excellence. Les recuerdo que el día de hoy presentaremos la entrevista al profesor de ALDE Business School, experto en gestión de riesgos, Luis Cachay. La entrevista durará alrededor de unos 20 minutos en los cuales ustedes pueden dejar sus preguntas en el apartado del chat. Así que esperamos mucha interacción, que acá estamos dispuestos a resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirá un correo electrónico con la grabación de la entrevista donde la pueden ver nuevamente. Del mismo modo, se subirá al canal de YouTube de ALDE Business School, donde además podrán revisar webinars, entrevistas, streaming y todo el contenido que tenemos para ustedes impartidos anteriormente. Para finalizar y darle inicio a esta entrevista, quiero recordarles que este espacio, esta entrevista con Luis Cachay está relacionado con el máster en gestión de riesgos, el cual ya se encuentra en periodo para solicitar plaza y beca en www.ealde.es o en el enlace que dejaré próximamente en la descripción. Al parecer todo está perfecto. Luis, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarte. Es un placer para mí estar aquí para compartir unos momentos y conversar acerca de este tema que entiendo que ya es relevante para los asistentes y por lo tanto podemos departir y compartir lo que ha venido sucediendo en el mundo de los riesgos durante los últimos años o décadas y sobre todo ponernos hacia adelante para ver qué podemos aprovechar de esas experiencias, de esas lecciones aprendidas, dado el contexto que está también bastante desafiante. Encantado de saludarles y a su disposición. Así es, Luis, perfecto. Estamos acá para hablar de gestión de riesgos, ¿no? De algo que nos compete en escenarios como los que estamos viviendo hoy en día y de los cuales nos tenemos que preparar. Para darle una pequeña introducción a los asistentes de quién es Luis, tiene más de 20 años liderando gestión de inversiones, riesgo de control, gobierno, auditoría y planificación estratégica en empresas corporativas de alcance internacional en el sector financiero. Está orientado a la generación del valor en stakeholders con foco en la sostenibilidad de negocios, estrategias ágiles, innovación, incorporación de herramientas analíticas y certificaciones internacionales. Es bilingüe. Así que pueden dejar también sus preguntas en otro idioma, pero vamos a darle inicio. Tanta experiencia es muy difícil darla en tan pequeño espacio de introducción, así que démosle inicio a esta entrevista. Como bien sabemos, vamos a hablar de gestión de riesgos y bueno, en el contexto de alta incertidumbre que estamos atravesando, cuéntanos, Luis, por qué es importante promover la cultura del riesgo para asegurar la sostenibilidad en las organizaciones. Mira, lo acabas de decir de la manera perfecta. Sostenibilidad. Digamos que tiene muchas acepciones, pero nos interesa la sostenibilidad por alguna de ellas en particular, que es que en el tiempo las empresas sigan creciendo y sigan generando valor, ¿no? Y eso es algo que se dice fácil, pero que constituye un desafío permanente. Todos los días, los líderes de las organizaciones, los equipos de trabajo, nos levantamos con una pregunta. Bueno, ¿cómo hago para que mi empresa siga sostenible
digamos, viendo el contexto en el que nos movemos, porque al mismo tiempo en las noticias, en las calles, en los periódicos, encontramos una serie de noticias sobre eventos que pueden afectar aquello que más queremos, que es nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra empresa y quizás nuestra nación, nuestro país. Y vemos que el mundo está lleno de estas noticias. Entonces, eh, el proceso de reaccionar frente a estos eventos no, es un proceso natural, intuitivo, reaccionamos, pero como lo vemos en EALDE, en el máster, como lo vemos en el mundo de la gestión de riesgos, es mejor prever y tomar acción hoy día ante cosas que todavía no han sucedido, pero que me pueden afectar. Ese espíritu de previsión y de acción reflexionada, sistemática, a eso le llamamos cultura, que no es solamente cumplimiento, no es cumplir con los reguladores, que de hecho es parte del proceso, pero significa sobre todo tomar conciencia de que la incertidumbre es parte de nuestra vida. Life is risk, dice una frase que yo acojo siempre. La vida es riesgo y si no hubiera riesgo no hubiera vida. No existe actividad humana que no involucre asumir riesgos. No existe. Y por eso es que yo quiero compartir con ustedes ese entusiasmo por asumir riesgos, pero siempre que podamos gestionarlos. Y como los riesgos están a la orden, asuman riesgos, pero prepárense para controlarlos. Creo que es lo que están haciendo los estudiantes de ALE en este momento. Preciso, tú mencionabas dos aspectos muy importantes. Por un lado, mencionas como esa previsión, como esa gestión preventiva antes, digamos, como del impacto para activar todo este plan de gestión de riesgos. Y por otro lado, estabas mencionando la cultura, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cuál debería ser el rol del sector privado, pues en todo esto, de los reguladores en el desarrollo de la cultura, del riesgo, en las organizaciones? ¿Qué opinas tú? Claro, el rol de la sociedad en general respecto de los eventos que pueden afectarnos, por ejemplo, eventos catastróficos, derivados quizás del cambio climático, eventos que pueden derivarse del avance tecnológico, en el que asumimos tecnologías que quizás no conocemos tan bien y que pueden ser vulnerables frente a ataques de grupos delincuenciales, o en el caso del COVID, ¿no? Vulnerabilidades relacionadas con nuestra salud y que se derivan de virus cuyo origen es poco conocido y que de pronto van más allá de nuestra capacidad para retener o contener ese virus. Fíjense, todos estos eventos afectan por igual a todos los países, ¿no? ¿Y quiénes son los más afectados? Los menos preparados, los más vulnerables. Y entonces hay un trabajo conjunto, un trabajo de tándem entre el sector público y sector privado para que todo lo que hemos avanzado desde el sector privado, en el desarrollo empresarial, organizacional, en el mundo de las entidades públicas, todo eso que se ha avanzado no retroceda. Y por eso es que la labor es una labor conjunta. Del Estado de plantear estructuras regulatorias adecuadas, promotoras, racionales, para que se desarrolle las iniciativas del sector privado de una manera fluida y ordenada. Creo que esa es la labor conjunta que tenemos que lograr en todas nuestras sociedades, ¿no? Una regulación racional con una cercanía saludable a la gestión del sector privado y un sector privado respetuoso de la normativa y que busque siempre innovar y crecer a partir de justamente el control y la gestión del impacto potencial de estos eventos sobre los negocios. Y hablo aquí de cosas tan sencillas como crecer usando la tecnología, o crecer usando la creatividad, la innovación, o formando mejor a las personas, a los profesionales, para que puedan responder ante estas incertidumbres. Claro que sí, Luis. Bueno, tú mencionas por un lado la importancia de ese trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, pero ¿qué rol está jugando la academia en este momento en el desarrollo de esta cultura del riesgo? Es un rol sumamente importante. Yo diría que es imprescindible. Recordemos que el riesgo no es algo malo por sí mismo, solamente deteriora valor los eventos que son
expuestos, donde las empresas se exponen sin poder gestionar su impacto. Y antes, hace 20, 30, 50 años, los eventos disruptivos sobre nuestros negocios aparecían cada periodo prolongado, cada 10 años, cada 15 años. Los planeamientos estratégicos se hacían para 10 años. Actualmente los eventos disruptivos aparecen con una frecuencia mucho mayor. Y es por eso que nos toca estar preparados de forma permanente, continua, para poder accionar medidas que me permitan capturar ese cambio y aprovecharlo. Es una oportunidad para crear valor. Y no al contrario, sucumbir frente a lo incierto y perder dinero, tener un accidente, enfrentar una quiebra. Entonces, hay una alternancia entre qué cosa es lo que ya sé del pasado, pero sobre todo tengo que prepararme para lo nuevo. Y eso es lo que hace la academia. La academia investiga. Estudios recientes de la última década, por no poner las dos últimas décadas, porque las dos últimas décadas parecen ya bastante tiempo, dicen que un poco de gestión de riesgos sobre las empresas corporativas ayuda a que estas empresas corporativas que tienen gestión de riesgos superen de manera sistemática aquellas que no han implantado gestión de riesgos en sus organizaciones. Eso se ha estudiado bastante para las empresas corporativas. Ahora, ese mismo concepto aplicado a las empresas más pequeñas, es decir, las pymes o las microempresas o los emprendimientos personales, imagínense el impacto potencial que tiene sobre el éxito de las empresas en la medida en que seamos conscientes de lo que nos puede pasar, tomemos acción hoy día y nos aseguremos de que nuestras medidas van a lograr el objetivo que queremos. Esa aplicación sobre una masa de empresas o de personas que están emprendiendo asegura un mejor éxito de sus organizaciones. De acuerdo, yo creo que también que es fundamental, digamos, el rol que toma la academia acá y más, digamos, con los cambios que estamos teniendo en el mundo, ya sean climáticos, financieros. ¿Tú crees que se debería implementar esta cultura de gestión de riesgos frente a lo que puede vivir el mundo en los próximos años o lo que ya estamos viviendo? De todas maneras, es decir, los que no la implanten como cultura, no como acto de cumplimiento solamente, no como acto reactivo frente a los eventos, sino más bien como una cultura permanente de estar alerta respecto de lo que puede venir e identificar en ese cambio la oportunidad que yo tengo para poder generar más valor para mis clientes, para mis trabajadores, para mis accionistas o para mi comunidad. Ese espíritu que innova permanentemente, es decir, no solamente espera el cambio, sino que lo genera. Ese espíritu que te lleva a crear una startup aprovechando tecnologías, o ese espíritu que te lleva a hacer un emprendimiento nuevo pensando en las necesidades de tu vecindad o de tu país o del mundo, o ese espíritu que te lleva a innovar dentro de las empresas. Mire, todos estos son espíritus que te llevan a abrazar el cambio, a promoverlo, pero a manejarlo de manera adecuada. Y ese proceso de manejarlo es la gestión del riesgo, la gestión del impacto potencial de estos cambios sobre tu organización o sobre tu vida. Fíjate la profundidad de este tema. Si no abrazas ese espíritu de asumir el cambio como parte inherente de tu existencia, sea cambio climático, sea cambio tecnológico, sea cambio cultural o demográfico, cambio en los mercados, en las formas de pensar de las sociedades, entonces tú vas a estar rezagado. Recuerda que en la carrera, si un tigre te está persiguiendo a ti y a un compañero tuyo, y tú corres más rápido que el que está a tu lado, entonces aseguras tu supervivencia. En el mundo, en el mundo hay muchos tigres que nos están persiguiendo. Si estamos mejor preparados para esa carrera, entonces nosotros seremos lo que supervivamos. Esa es la figura de la gestión de riesgos. Claro que sí. Y digamos, todo este desarrollo y toda esta implementación de esta cultura que tú mencionas, digamos, cómo podemos preparar frente, digamos, a cambios tecnológicos, las startups, la inteligencia artificial, todo este universo y este ecosistema tecnológico de avances que día a día pues están, o sea, salen todos los días nuevas cosas. ¿Cómo podemos implementar la cultura de gestión de riesgos haciendo uso, digamos, de estas facilidades y avances que nos ofrece el mundo al día de hoy? La tecnología
la tecnología está a nuestra disposición. La tecnología está a nuestra disposición. Es una rama que se puede aprovechar de manera sumamente fácil porque está accesible a todos ahora. Entonces, la tecnología, por ejemplo, nos permite ahorrar costos. Y ahorrar costos nos permite dedicar una parte de nuestra inversión hacia el crecimiento, la búsqueda de nuevos productos o servicios para nuestros mismos mercados o a la búsqueda de nuevos mercados a los cuales podamos satisfacer sus necesidades. Ese es un punto de partida. Otro punto es el desarrollar ahora habilidades relacionales transculturales. Es decir, en este momento yo estoy conversando contigo que estás en Europa, hay 500 personas que están en diferentes partes del mundo y eso mismo que estamos pensando para la creación del conocimiento, la co-creación de una nueva realidad, de nuevos negocios, de identificación de nuevas necesidades, eso mismo sucede en los negocios en diferentes sectores. Gente en la India, gente en Asia, gente en América o en Europa que está trabajando de manera conjunta para identificar estas nuevas rutas de crecimiento de los negocios. Lo estamos viendo en la inteligencia artificial, lo estamos viendo en los bionegocios, lo estamos viendo en cómo enfrentar el cambio climático o cómo desarrollar resiliencia frente a los efectos del cambio climático, que es algo que no podemos manejar, pero sí podemos gestionar, podemos ser menos vulnerables ante esos cambios. Entonces, hay aprovechamiento de tecnología, creación de nuevo conocimiento, creación de habilidades de relación intercultural, donde vamos más allá de nuestro entorno geográfico y nos convertimos en ciudadanos globales que contribuimos a que las sociedades en nuestro mundo se desarrollen de forma más resiliente. ¿Eh? Y yo quisiera allí mencionar que es diferente la cultura que la estrategia, ¿no? Podemos pensar que si tenemos diseñada una estrategia mental y la distribuimos entre nuestros equipos, eso va a tener un resultado positivo, que de hecho lo tendrá. Pero solamente se hace sostenible en el tiempo si es que está incrustada, embebida, interiorizada desde la parte de arriba, lo que llamamos el tone of the top, y también en cada una de las acciones de nuestros equipos. Entonces tiene dos vertientes, la vertiente de arriba hacia abajo, donde estamos convencidos de que prever, anticipar y asegurarse es parte inherente de nuestro desarrollo de nuestro negocio, o también cada una de las personas es consciente de que tiene un rol en esta identificación, en esta ejecución y en este aseguramiento de la creación de valor. Sí, es doble vertiente. Eso es lo que quería comentar. Perfecto. Le recuerdo a los asistentes que estamos con Luis Cachay, experto en gestión de riesgos. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el apartado del chat. Por ejemplo, José Antonio Hugo nos pregunta, Luis, ¿podrías indicarnos qué software o softwares podríamos utilizar para implementar el desarrollo de un proyecto de gestión de riesgos en instituciones del Estado? Sí, digamos que no puedo decir marcas específicas, pero veamos la gestión de riesgos como una disciplina que integra diferentes tipos de conocimientos y procesos. ¿Eh? Entonces, tenemos en general en el mundo financiero, yo puedo hablar un poquito más del mundo financiero, pero también puedo hablar del mundo no financiero, tenemos ya lineamientos globales, estándares internacionales, que nos permiten identificar algunos riesgos típicos del negocio financiero, riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgo operacional. Por supuesto, también el riesgo de liquidez. Y estos riesgos, a pesar de que están regulados en el mundo financiero, afectan a todos los negocios. Y por tanto, sí les puedo decir que, por ejemplo, para el riesgo de mercado, hay softwares que ayudan en la medición, en la identificación, en el control, en el escalamiento y en el proceso continuo de monitoreo como software, pero hay otros diferentes para riesgo de crédito, ¿no? Hay otros para riesgo operacional. Las marcas son muy conocidas, las hay marcas estándares internacionales de empresas corporativas mundiales y también hay software de programadores no conocidos que dan acceso a ese software a entidades más pequeñas. Uno de los desafíos que siempre encontramos es que el software
conocido mundialmente, el famoso, tiene un costo que a veces no es de acceso a las entidades más pequeñas. Entonces tenemos que nosotros, de acuerdo con nuestra necesidad y con nuestro presupuesto, identificar el proveedor adecuado de ese software. Para cada riesgo hay una metodología, una herramienta de medición, una estructura de límites y alertas y un proceso de escalamiento ad hoc a la medida de mi complejidad del negocio. Ahora, claro está que sí tenemos estándares internacionales de gestión de riesgos que ustedes los estudian en la maestría generales relacionados con las ISO, la ISO 31000, por ejemplo, es el paraguas de la gestión de riesgo, y tenemos COSO ERM en el caso del sector privado, digamos, empresarial, y tenemos COSO control interno relacionado con los procesos en el gobierno. Y claro, el gobierno tiene algunos riesgos que son distintos del sector privado, dependiendo del sector, si es minero, manufacturero, pesquero, etcétera. Pero en el gobierno ustedes encuentran riesgos de fraude y tienen ahí una serie de alternativas que están asociadas con el fraude o los estándares antisoborno, o en la prevención del lavado de dinero. Entonces, son diferentes software que pueden utilizar siempre Machine Learning, Artificial Intelligence, Deep Learning, Data Mining. Todos estos conceptos que estoy compartiendo con ustedes son parte de las herramientas. Algunas tienen nombre propio como software y otras usted mismo las puede desarrollar in-house en sus respectivos departamentos de gestión de riesgo, finanzas, compliance, contraloría, ¿no? Auditoría. Bueno, nos pregunta desde Perú, em, como abogada, ¿cómo puedo gestionar o mitigar riesgos con las otras áreas de la empresa? Es una pregunta muy importante, porque la gestión de riesgos no es, digamos, el patrimonio de una sola unidad. La gestión de riesgos es un proceso multidisciplinario donde intervienen muchas disciplinas y además multidepartamental, porque toda la organización está involucrada con generar valor desde sus respectivos sitios. Es un consejo que doy no solamente para aquellas unidades como por ejemplo las de legal o las de recursos humanos o las de compras, que son unidades que están enfrentando riesgos permanentemente, porque recordemos que los riesgos provienen en su mayoría de la actuación de personas y por eso el conocer cercanamente los procesos es importante y conocer cercanamente a las personas es importante para la gestión de riesgos y para aprovechar las oportunidades que los cambios nos ofrecen, pero también para mitigar los riesgos que estos cambios nos ponen delante. Entonces, usted como abogada lo primero que tiene que hacer es tener esa cercanía con todas las unidades de su organización, pero por una cuestión social, sí, pero sobre todo para conocer cuál es la contribución y el aporte de cada uno de ellos al valor de la organización. Pero ¿por qué le digo esto que conozca primero el valor? Porque si usted sabe cuál es el valor que aportan, usted también puede deducir en ese mismo momento cuál es el valor que se perdería si es que estos riesgos no son gestionados adecuadamente. Entonces usted puede identificar esa contribución. Ahora, pensando en las leyes, pensando en el cumplimiento, usted adicionalmente tiene que conocer a ese stakeholder tan importante que es el regulador o los reguladores. Entonces ya estamos hablando de dos frentes de trabajo. Uno, conocer internamente su negocio y las personas que lo generan y conocer a aquellos que podrían estar en interacción con este negocio, que son los reguladores, como ejes importantes. Pero no crea usted que ahí se queda, porque usted también tiene relación con la comunidad y se establecen una serie de relaciones con la comunidad que van más allá del cumplimiento regulatorio, que tiene que ver con la ética en la relación con las personas. Y hablamos ya de la sostenibilidad pensando en los derechos humanos, en la equidad, en la educación. Fíjese que va más allá de lo legal. Y así podemos expandir hacia los clientes, donde usted tiene una relación con el cliente, pero al mismo tiempo cumple la ley, pero usted quiere que el cliente se fidelice con usted, va más allá de lo legal. Entonces, la base es conocer a las personas y a los stakeholders y sobre eso usted construye su castillo de valor. Desde Perú también, Lizeth Cruz nos pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los métodos que se utilizan para la gestión de riesgos en la actualidad? De estos métodos,
¿cuál es el que recomendaría para una organización dedicada a comercialización de combustible? Sí, y aquí, en lo que se refiere a métodos, digamos que existen dos estándares internacionales muy conocidos, que son la ISO 31000, que se departe en la maestría, y COSO ERM en el mundo empresarial. Ya está, partamos de esos dos estándares. Claro que para diferentes especialidades tenemos la ISO 27000, también tenemos la ISO 14000, tenemos la ISO 9000 para calidad. Entonces, todos esos estándares son asumidos por diferentes tipos de empresas en la medida en que son útiles para generar una reputación adecuada respecto de que los procesos que estamos desarrollando son sólidos, digamos, son resilientes a cualquier evento externo. Eso nos permite decir que le estoy dando a usted un proceso de calidad. También existen muchos estándares específicos en relación con, por ejemplo, la seguridad y salud en el trabajo, que es riesgo también, gestión de riesgos, pero específicamente para las relaciones y los procesos laborales en las organizaciones. Entonces, usted tiene que cumplir, y por eso es importante su pregunta, porque primero tenemos el paraguas, ya lo hemos comentado, y luego usted tiene que ver su organización y cuál se aplica específicamente a su organización. Por ejemplo, si usted habla de tarjetas de crédito y seguridad de la información, usted probablemente debería estar pensando en el PCI, que son estándares específicos relacionados con la información que usted maneja en el proceso de tarjeta de crédito, que es un proceso complejo que involucra el que los datos de los clientes atraviesen sus sistemas internos, pero también se comparten externamente. Entonces hay que asegurar ese flujo con anonimización, con encriptación, para no exponer los datos en sí, los datos personales de nuestros clientes, ¿no? Y eso está regulado a nivel global, tanto en Europa, en América, en Norteamérica. Entonces fíjese cómo allí ya tiene usted un estándar. Ahora, cuando usted me dice, habla del mundo del petróleo, hay que respetar la regulación. Siempre digo que al César lo que es del César, entonces usted se enfoca en la regulación. Y en los casos que yo he revisado del mundo de minería, energía, petróleo, COSO RM aplica sistemáticamente. Es decir, es un estándar que se adapta a cualquier tipo de sector. Lo mismo pasa con ISO 31000. ISO 31000 también es de aplicación general, independientemente del sector en el que esté usted trabajando. Y un paso adicional sobre el método que usted puede utilizar es que existen 40 técnicas, 40 técnicas, algunas más, algunas menos, que están desarrolladas en la ISO 31000. Yo le recomiendo revisar esas técnicas. ¿Por qué? Porque esas técnicas se aplican a diferentes partes del proceso de gestión de riesgos. O sea, usted no tiene que casarse con una técnica en particular. Si usted, por ejemplo, quiere identificar riesgos, usted puede hacer una tormenta de ideas. Yo propongo que además de una tormenta de ideas, usted haga una tormenta de incógnitas, por ejemplo. Usted puede utilizar el método Delphi, usted puede utilizar el método de observación, usted puede utilizar mucho para identificar riesgos, pero después usted tiene que valorar. Entonces ya entramos a la analítica, a la matemática, donde puede empezar simplemente con una estadística descriptiva. Después usted puede pasar a un inferencial o incluso usted puede pasar a una estadística estocástica, dependiendo de la complejidad del proceso. Si usted trabaja en el petróleo, por ejemplo, usted puede utilizar la inteligencia artificial para identificar los movimientos de, por ejemplo, de los pilotes en una plataforma petrolera en el mar y asegurarse de que con esa herramienta, pues la estabilidad, se asegure la estabilidad de la plataforma, por ejemplo. Es un ejemplo. Lo mismo hacen los aviones cuando quieren asegurar que la turbulencia no afecte la fortaleza o la estabilidad del vuelo. Se utilizan muchas de estas herramientas analíticas. Pero después usted tiene que hablar con el directorio. Ahí usted no va a utilizar la analítica, al contrario, va a utilizar los conceptos sintéticos. Tiene que utilizar mecanismos de comunicación adecuados, por ejemplo, la teoría del control o, o la teoría de la decisión, donde usted tiene que resumir en pocos elementos los componentes que van a llevar a una decisión adecuada. Fíjense, diferentes técnicas para diferentes partes del proceso de gestión de riesgos, ¿no? Y le recomiendo que revisen los métodos que están descritos en la ISO 31010, 31010, sí. Bueno, Luis, vamos con las últimas dos preguntas para finalizar. Y nos preguntan, permíteme un segundo que cerré el panel. Nos pregunta
segundo. Mariano, ¿la gestión de riesgos es integral y progresivo? ¿Podrías explicarnos más acerca del tema? Me gusta esa pregunta porque habla de la integralidad y de la progresividad o de la gradualidad. Estoy entendiendo tu pregunta, Mariano, como gradualidad, progresividad, ¿no? Y, y me gusta el tema de integralidad porque tiene varios significados, ¿no? De hecho, el proceso de gestión integral de riesgo tiene detractores, porque estos detractores plantean desde el lado de la imposibilidad de tomar una decisión conjunta sobre todos los riesgos al mismo tiempo. Y yo, en cierta medida, estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Con que la gestión de riesgos es integral porque los riesgos se refuerzan entre sí, se retroalimentan. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, otorga créditos, una parte de esos créditos han sido solicitados a través de la aplicación móvil y corresponden a fraudes. Entonces, su indicador de riesgo crediticio va a estar afectado por esa masa de créditos que han sido otorgados a través de un fraude. Y por supuesto, mientras usted no lo detecte, eso va a estar allí, digamos, distorsionado el indicador de riesgos. Entonces es necesario tener conciencia de cómo el riesgo de fraude puede afectar también el riesgo crediticio. Cuando usted tiene una deuda en una moneda, por ejemplo en euros, ahora que el euro ha pasado de 1,30 a menos de $1, y usted tiene una deuda en dólares, y entonces usted tiene que identificar cómo el riesgo de mercado, que es la fluctuación del tipo de cambio, puede afectar la capacidad de pago de sus clientes, riesgo crediticio. Cuando usted tiene, por ejemplo, un crédito y los sistemas no funcionan adecuadamente, tiene usted riesgo operacional. Y si es que las normas cambian, usted tiene de repente un riesgo de cumplimiento en relación con eso. Entonces, los riesgos se alimentan, se retroalimentan, se refuerzan y a veces se mitigan. Entonces, sí es necesario tener una visión integral de los riesgos y en la medida de lo posible, tener una acción que mitigue de forma simultánea los riesgos. A eso va la integralidad. Ahora usted me hablaba de la progresividad. Y efectivamente, si usted tiene un negocio con un producto, con una oficina, con pocos empleados, usted va a estar expuesto de manera relativamente pequeña a determinados tipos de riesgos operacionales o crediticios. Entonces, usted puede tener un sistema de gestión de riesgos adecuado a ese tamaño y la complejidad de su negocio. Pero usted no puede dejar de prever lo que puede suceder en su contexto y afectarlo no solamente a usted, sino a su proveedor, porque el riesgo mal manejado de su proveedor también le puede afectar a usted. El riesgo mal manejado por su cliente también le puede afectar, porque si un cliente se ve afectado significativamente por los riesgos que ese cliente no maneja, entonces ya no le va a comprar. El proveedor no le va a dar el mismo servicio. O sea, los riesgos no solamente son los suyos dentro de su empresa, sino también son los riesgos de sus stakeholders, de sus trabajos. Si usted tiene un trabajador que está atravesando problemas, situaciones, etcétera, ¿usted cree que ese trabajador va a rendir igual? Pues no. Entonces, los riesgos de sus trabajadores también son parte de los riesgos que le afectan a usted y por lo tanto, como organización responsable, consciente, usted debe tener un involucramiento también con dar soporte, apoyo para que esos riesgos se gestionen. Y entre ellos, capacitación. Si usted capacita a su cliente en gestión de riesgos, a su proveedor, a sus trabajadores, entonces usted va a tener una mejor empresa. Perfecto, Luis. Cuéntanos, ¿qué consejos le darías a las personas que empiezan en este mundo de la gestión de riesgos? Y si quieres añadir algo más para finalizar, adelante. Pues sí, para mí los consejos tienen que ver con el tomar conciencia de que los cambios disruptivos son cada vez más frecuentes y nos toca estar preparados para enfrentarlos, no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Es decir, si usted tiene la posibilidad de mejorar su perspectiva, prospectiva, su capacidad para pronosticar eventos a través de herramientas analíticas, pues hágalo. Hay muchísimas herramientas ahora. La ciencia analítica ha avanzado muchísimo, las herramientas también. Tenemos R, Python, tenemos sistemas gratis, libres, que nos permiten tomar datos que también están libres, disponibles,
para poder anticipar eventos del exterior que nos pueden afectar a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra empresa. Eso es un consejo. Aproveche la oportunidad que la tecnología le da. La tecnología además le permite reducir costos. Constantemente identifique cómo reducir costos, cómo mejorar su proceso. No es un proceso que sale una vez al año, no es una tormenta de ideas cada 6 meses, no es un concurso de ideas lo que le va a sacar, sino que la cultura permanente de innovar, de hacer cambios desde usted, no esperar que los cambios lleguen para tomar una acción. Entonces, siempre permanezca alerta. Aproveche las herramientas, esté siempre alerta a estos eventos, porque usted va a ser el primero en darse cuenta de lo que viene y por lo tanto va a aprovechar el cambio y no va a ser afectado por él de manera negativa. Y si es afectado, usted va a ser menos afectado que el resto. Y finalmente, quería comentarles que, por ejemplo, nosotros en la Asociación Global de Profesionales de Riesgo, es una de las organizaciones promotoras de la cultura del riesgo mundiales, promovemos justamente eso, de que los profesionales del mundo del riesgo estén siempre preparados para estos cambios disruptivos, ¿no? Hay una certificación en Financial Risk Manager que tiene que ver principalmente con los riesgos en el sector financiero, pero también hay una certificación en Sustainability and Climate Risk. Y lo digo no a manera de publicidad, sino porque entendamos que el cambio climático, la disrupción tecnológica nos va a afectar a todos sí o sí, al margen de lo que podamos hacer. Nosotros no podemos cambiar los efectos del cambio climático de manera directa, porque hay planes hasta el 2050 para reducir el impacto en la temperatura, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros. Somos optimistas porque estamos mejor preparados. Y eso les recomiendo. Prepárense, aprovechen las herramientas y, por supuesto, EALDE ya está en ese camino al ofrecer no solamente maestrías de gestión de riesgo, también de continuidad, también de economía circular. Todos esos temas son temas no solamente ya del futuro, sino del presente. Las empresas necesitan de profesionales con esos conocimientos. Perfecto, Luis. Precisamente le acabas de responder a Germán Luna que preguntó algo, pero ya hemos llegado al final, algo sobre continuidad del negocio y pues ya ahí diste como, como un pequeño abrebocas acerca de lo que opinas frente a este tema. Pero bueno, hemos llegado al final. Próximamente hablaremos de muchos más temas con Luis. Esperamos tenerlo también acá en algún webinar. Le recuerdo a todos los asistentes que podrán ver este y muchos más webinars en nuestro canal de YouTube. Y pues nada, aprovechen todo el contenido que tenemos exclusivamente para ustedes. Anímense a ver el programa del Máster en Gestión de Riesgos, está bien interesante. Y nos vemos a futuro y muchas gracias, Luis, por participar. Gracias a todos los que asistieron y gracias a ti, Alejandro. Que todo esté bien por allá y que ya vayan entrando al clima más fresquito ahora que se viene el invierno. Un abrazo y que estén todos bien.